Muy buenas muchachos, mi nombre es Juan David Tenorio y junto con Helen Edwards decidimos hacer una presentación sobre la iniciación y el consumo de las sustancias psicoactivas en, en nuestro país, Colombia. Hemos decidido hablar sobre este tema porque nos parece algo muy controversial e importante en la sociedad de estos tiempos, y la idea que más nos incitó a tomar este tema fue el hecho de que es algo que nosotros mismos estamos viviendo. Nuestra sociedad más cercana, pues las personas más cercanas a nosotros lo viven y por ende nosotros también lo vivimos. Pues por mi parte me apropio mucho de ese tema porque tengo un familiar que lo está viviendo y que lo vivió. Ya que le expliqué un poco la razón por la cual decidimos tomar este tema, vamos a hablar sobre lo que es en sí. Entonces, sobre la situación del consumo de drogas en Colombia, sabemos todos que es un problema demasiado grande y que lo estamos viviendo todo el tiempo. Todo el tiempo estamos viviendo lo mismo. Día tras día nos hablan sobre las drogas. Todos los días vemos gente drogadita en la calle. Todo el tiempo estamos escuchando que mataron a uno, que robaron a alguien, que cuidado con las drogas, que mi hijo no haga esto, que mi hijo cuidado con esto, que bueno, todo el tiempo estamos escuchando sobre las drogas. Y por ende es un tema que se ha normalizado, pero no está bien. No está bien que se normalice algo que está dañando y denigrando tanto nuestra sociedad. Bueno, entonces sabiendo esto, es importante reconocer también que mientras muchas personas usan las drogas en algún momento de su ciclo vital, pues las abandonan de forma natural. En otras el consumo de estas sustancias se vuelve persistente y logra afectar la salud y las relaciones sociales, afecta a los familiares, el rendimiento laboral, el rendimiento académico, el rendimiento deportivo, lo que sea que esté haciendo. Bueno, la diferencia entre unos y estos otros individuos dependen de varios aspectos en el ámbito de la sustancia, la persona y su contexto social. El consumo de estas drogas ilícitas está creciendo en el país no solo porque más personas las consumen, sino porque el mercado de sustancias cada vez es más amplio y diverso. Y como no tenemos una buena guía del Estado, que es el que se supone que tiene que regir esa parte, pues esto se está saliendo de control. Y cada vez más personas tienen acceso a este tipo de sustancias. Y por consiguiente llegamos al hecho de que los adolescentes somos los más vulnerables a esto, a, a caer en esto, en consumir, en caer en la tentación de iniciar este círculo vicioso que no nos trae nada bueno y que a veces lo hacemos por curiosidad o por caer bien o por encajar. Pero bueno, de eso hablaremos después. Pero ahora les quiero hablar sobre un artículo de la UNO donde plantean una idea de que los púberes y los adolescentes somos los más vulnerables al consumo de esas sustancias. Y nos habla de que por su incidencia y las graves consecuencias que estas sustancias acarrean para la salud, ya está considerado como un problema social. Y entonces, para tratar de buscar una solución a este problema, ya clasificado como problema, ellos primero tienen que buscar el origen, los factores que elevan el riesgo del consumo entre los adolescentes. Y obviamente, al estar nombrando factores que nos hacen a nosotros los adolescentes ir a consumir las drogas, tenemos que hablar de lo fácil que es conseguir una de estas sustancias, o de los factores de predisposición como los problemas familiares, los problemas de nosotros,
los trastornos que podamos tener. Tenemos que hablar también de que nosotros como adolescentes estamos en un cambio constante, como lo es el cambio emocional, el psicológico y el sociológico. Y esos cambios constantes son los que hacen la mayor diferencia en este tema. Y aquí entramos a hablar de algo muy vasto, que son los sentimientos. Por ejemplo, el sentimiento de invulnerabilidad. Los cambios físicos y hormonales experimentados por las adolescentes, como el crecimiento, el desarrollo de la masa muscular, etc., crean en nosotros una cierta sensación de invulnerabilidad y fortaleza, lo que nos lleva a desarrollar conductas y hábitos como el consumo de drogas y otros comportamientos de riesgo. Y otros causantes como la curiosidad, la imitación, el afán de independencia, las ganas de encajar en un círculo social, las ganas de salir de un problema, el sentimiento de estar encerrado, de estar rodeado, de que no podemos más, nos puede llevar a tomar una decisión como lo es ir a consumir. Y eso, sumado a la mala tutoría, al mal aconsejamiento, a un mal seguimiento, a un mal ejemplo, nos puede llevar mucho más rápido a este camino. Para mí, uno de los causantes más influyentes en esta sociedad es el seguimiento de la familia o el aconsejamiento que pueden tener de su familia. Es que mayormente los jóvenes que están ingiriendo estas sustancias lo hacen por su familia, por una desatención, porque no le prestan la atención debida que le deben tener a un niño. Porque yo le aseguro que si un acudiente, pues así no sea el padre o la madre, que si un acudiente le presta la atención necesaria a una persona, esa persona no va a ingerir ese tipo de sustancias. A veces lo toman como una salida, a veces lo toman como una distracción a los problemas, a la casa, al colegio, a lo que los estrese, a lo que los tenga mal. Y yo estoy seguro, o bueno, en mi opinión, si a un niño le ponen el cuidado suficiente y le explican lo suficiente como para que el niño entienda y sepa que esto es algo con lo que no se puede jugar, que esto es algo para que si quieres probarlo, lo tienes que hacer con la conciencia suficiente para hacerlo. Yo le aseguro que si a un niño le explican lo que es esto antes de probarlo, él no lo va a hacer. Y lo digo por experiencia propia, porque yo crecí en un barrio donde somos bastante vulnerables a eso. Y pues de hecho, amigos con los que crecí desde muy pequeñito, ahora los veo en eso. Y aunque yo andaba con ellos, y aunque yo estuve con ellos, y aunque yo me di cuenta cuando nos ofrecieron a nosotros probar esto, yo no lo hice, porque yo tenía ese seguimiento. Conté con la suerte de tener padres que me ayudaran a entender lo que es realmente esto. Y pues yo trato de hacer un llamado a que seamos conscientes de cada decisión que tomemos, porque es que esto nos conlleva cosas que no quisiéramos, y pues pruebas de esto es que
El consumo de estas drogas nos dan daños en el aparato respiratorio, nos dan daños cardiovasculares, nos dan daños cerebrales, daños psicológicos y los daños físicos que existen al consumir este tipo de sustancias son tan graves que les aseguro que esas personas que ya están llevados de tanta droga se ven al espejo y dicen, uff, con solo verse la cara, ¿en qué me he convertido? Yo creo que eso tiene que ser un impacto demasiado grave en la mente y saber que ya no se puede reversar, que esas consecuencias ya no tienen reversa, que es algo permanente. Y yo creo que pensar en que fue una decisión que tomaste sin ser consciente de ello, tiene que ser peor. Creo que se tiene que sentir muy horrible. Y por eso los invito, compañeros, a que tomemos conciencia. Y a que no solo tomemos conciencia para nosotros mismos, sino que también hagamos que las personas tomen conciencia de esto. Esto no es bueno. Esto no nos lleva a nada bueno, ni tampoco nos va a hacer mejor persona, ni nos va a tener un estatus, ni nos va a tener en un estatus más grande frente a la sociedad. Eso es bobada. Y eso que porque ahora, a nuestra edad de 17, 16, 15 años, se vea bien, no significa que esté bien. En realidad tenemos una idea muy errónea de lo que está bien y lo que está mal. Y los invito a que tratemos de hacer conciencia de ello. A que tratemos de ayudar a personas que sabemos que todavía tienen tiempo de arrepentirse. Que sabemos que hay personas que todavía pueden redireccionar su camino. Porque es que ya después, cuando el cuerpo se habitúa a estas sustancias, el daño más grave que hay es que el cuerpo no puede vivir sin estas sustancias. Cuando el cuerpo se habitúa a esto, obliga a la persona a hacerlo, porque si no lo hace se va a empezar a sentir incompleto. Y eso debe ser muy horrible, tener la necesidad de algo que tú sabes que te está haciendo mal y que a partir de esa necesidad termines robando a tu mamá, a tu propio hermano, a tu propia familia, a la persona que te está dando de comer para vos suplir una necesidad que ni siquiera querés, porque es que ya no se convirtió en un gusto, ya se convirtió en una necesidad. Muchachos, los invito a que reflexionemos, a que le digamos no a las drogas. Los amo.